lo que traemos para ti sea de tu agrado, que te agrades, así como te agradaste de la ofrenda de Abel, así como te agradaste de la ofrenda de Noé al terminar el diluvio, Señor, así como te agradaste de la ofrenda de David, como te agradaste de la ofrenda de Abraham y de todos esos siervos tuyos que te agradaron con sus ofrendas, queremos nosotros también agradarte. En el nombre de Jesús lo presentamos ante ti y creemos que tú estás, Señor, agradado con nuestros diezmos, ofrendas y aportaciones. Bendícelos, bendice a las familias, bendice las fuentes de ingreso, bendice, Señor, lo que tú tienes para nosotros lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden pasar ahí, mis hermanos amados. Vamos a ir ubicándonos ahí en nuestros lugares. Si quiere, déjenmelo aquí. No me preocupe. Voy a bajarme yo también para estar allá. Recuerde que hoy los martes traemos algo para enseñar, hermano, un poquito de doctrina. Y ahí vamos a ir preparándonos. A la pizarrita también ahí la consiguen. Gracias, amados. Muchas gracias. Ahí ustedes saben cómo la van a ubicar. Le hago algunos recordatorios. El día, si el Señor no ha venido, hermano, amén. Si el Señor no ha venido, el viernes nos estaríamos reuniendo a las 6:30 en nuestro culto familiar a las 6:30. El sábado tenemos intercesión a las 6 de la mañana, tempranito, y por la tarde está el ensayo de Adulán. Domingo, lindo hermano, este domingo es el primer domingo de noviembre. Nos sentamos a la mesa del Señor. A partir de las 9 de la mañana tenemos nuestro culto de Santa Cena para recordarle. Y los hermanos que van a enviar a sus niños al evento que tienen en la central, recuerdo, es el sábado 13 de noviembre, hermano, a las 2 de la tarde comienza ya. Las 2 de la tarde. No sé si está bien la hora. Yo creo que es más temprano. Ahí le vamos a confirmar la hora, pero para que ahí vaya poniéndose de acuerdo ahí con mi esposa a ver si contratamos algún transporte para que estén los niños allá. Gloria a Dios. Vamos a ir avanzando, hermano, tempranito, son las 7:18. Yo quiero aprovechar el tiempo, sean bienvenidos todos. Por aquí miro una familia, yo no los había visto, hermano, primera vez que vienen, ¿sí? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Le damos la bienvenida, sean bienvenidos. De verdad que es un gusto tenerlos por acá y siéntanse cómodos, siéntanse en casa. Sean bienvenidos. No hay nadie más que haya venido por primera vez. Yo, no, son todas caritas, son ya conocidas y nuestros hermanos que nos acompañan hoy. Usted sabe que los martes hablamos un poquito de doctrina, hermano, de enseñanza y el Señor me ha estado inquietando en algunas cosas que las he venido hablando, predicando y enseñando y por ahí vamos, por ahí a donde nos lleve. Yo sí quiero, hermano, yo sí quiero que el río de Dios me arrastre a donde Él quiere que vaya, ahí quiero ir yo, hermano. Que el Señor nos lleve. Y el Señor nos ha venido inquietando de una manera muy, yo diría muy clara, hermano, acerca de algunos temas. El domingo hablamos, mire, el domingo por la mañana hablamos de los enviados. Estuvimos hablando ahí la bendición de ser enviado. Y viene un poquito relacionado con lo que vamos a ver. Solo déjenme introducir un poquito el tema. Vamos a irnos a el primer libro de Samuel, capítulo 17. Es uno de los capítulos que más se mencionan, hermano. Es cuando David se enfrenta al incircunciso Goliat. No me gusta decirle gigante, fíjese que David nunca le llamó gigante a ese incircunciso. O sea que David nunca miró como gigante a ese, hermano. Lea el capítulo 17 del primer libro de Samuel y vea de qué manera se refería David a Goliat.
un incircunciso, ¿cómo ese va a desafiar los ejércitos del Señor? Pero él nunca le dijo gigante. Los otros sí le decían, qué grandote está ese soldado, pero él nunca lo miró grande, hermano. Siempre dijo, siempre lo miró de arriba para abajo porque más grande el que estaba con él. Entonces, esa es la historia que está en primer libro de Samuel 17. Pero vamos a leer versículo 54. Me interesa leerle el 54, el 55, 56, 57 y 58. Raras veces leo varios versículos al inicio, pero me interesa algo que quiero destacar ahí. Dice, entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner era el jefe del ejército de Saúl, le dijo, el comandante del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? ¿De quién es hijo? Y Abner dijo, por tu vida, oh rey, no sé. Y el rey dijo, pregunta, ¿de quién es hijo el joven? Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl le dijo al joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén. Hermano, lo que el Señor añada bendición y que el Señor, hermano, nos hable esta tarde en el nombre de Jesús. Oramos para que este mensaje sea de mucha bendición. Ahora, mire, yo quiero que usted, ahí lo tengan los hermanos, no se puede poner en una sola pantalla, pero mire, hermano, yo quiero que usted note qué insistencia la de Saúl en saber de quién era hijo el joven. Fíjese que yo, hermano, en mis pensamientos, yo decía, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué Saúl se interesó tanto en saber de quién era hijo él? ¿Qué tiene que ver la derrota hermano, la derrota del filisteo con la relación de que quién era hijo? Fíjese que yo hubiera en mi onda, ¿va? Yo hubiera esperado leer ahí, ¿cómo hiciste? Enséñame esa onda que utilizaste para lanzar la piedra. ¿Qué tiene esa onda? ¿Por qué llevaba tanta fuerza? Yo me hubiera acercado a ese jovencito. ¿Cuánto entrenaste esto vos? ¿Qué pulsito que el de la primera y le pegaste? Decime cuánto tiempo has entrenado esto. ¿Por qué no utilizaste ni siquiera una espada, sino que una piedra? Entonces, yo creo que la incógnita de Saúl era, hermano, acerca de cómo hizo ese jovencito para ejecutar esa arma, esa onda, y poder clavarle la pedrada al filisteo en la frente. ¿Cómo hizo? Pero miren la pregunta de él: ¿de quién es hijo? ¿De quién es hijo? Hermano, y 3 veces insistió: ¿de quién es hijo? No, Abner, si no sabes de quién es hijo, por favor, investigame de quién es hijo. Entonces yo encuentro, hermano, yo encuentro que hay una importancia de ser hijo. Hay una importancia muy grande de ser hijo. Hay una importancia, le voy a repetir esto, hay una importancia muy grande de ser hijo. Lo que yo puedo, entre las muchas cosas, lo que yo puedo sacar de ahí es: el que es hijo va a vencer al enemigo. El que es hijo, hermano, va a vencer, por muy gigante que sea, pero va a vencer al enemigo. El que es hijo va a tener la habilidad de vencer al enemigo. Entonces, interesante, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo encuentro hasta fuera de lógica esa pregunta, hermano, por todo lo que se está viviendo ahí. Yo le encuentro hasta como que fuera de lógica, hasta esa pregunta: ¿de quién es hijo? ¿Y por qué tanta insistencia? ¿De quién es hijo? No sé, le dijo Abner, el más cercano a él, le dice: yo no sé. Pues mira, averigua de quién es hijo. Y no estuvo quieto, hermano, hasta que averiguó de quién era hijo. Entonces, ¿qué importancia es para nosotros ser hijos? Ser hijos, ser hijos, ser hijos. Que haya una paternidad, hermano, en nosotros. Yo quiero decirle algunas cosas. Yo quiero decirle en ese sentido, quiero decirle algunas cosas. Por ejemplo, hermano,
somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. Dios es nuestro Padre. Pero también usted tenía un papá biológico, o tal vez ya no lo tenga, pero sí tuvo un papá biológico, o tenemos todavía un papá biológico. Entonces, Dios es nuestro Padre, amén, pero también tenemos un padre biológico. Puede haber un padre adoptivo, hermano. Puede haber un padre adoptivo como Esther. Hemos mencionado a Esther, ¿verdad? ¿Cómo hemos sacado de Esther esa partecita? Huérfana, no tenía papá ni mamá, pero vino Mardoqueo y dice que la adoptó como su hija. Entonces el papá de ella llegó a ser Mardoqueo, aunque no era el papá biológico. Entonces hay el padre celestial, el padre biológico y un padre adoptivo. Y hay 3 tipos de padres. Pero también, hermano, puede haber, por ejemplo, somos hijos de Abraham, dice la Biblia. Eso dice la palabra, que nosotros somos hijos de Abraham. Entonces, Abraham es nuestro padre. Eso es un padre de un linaje. Y ahí podemos mencionar a Isaac, a Jacob. La Biblia dice a David, nuestro padre, también es un padre que viene de un linaje espiritual, no es un padre biológico. Pero la Biblia nos habla, hermano. Yo quiero enseñar esto. Quiero enseñarlo con la autoridad del Señor. No para beneficio mío, no, hermano. Ni para imponer algo tampoco. Dios me guarde. No vengo a imponer nada, hermano. Por favor, quiero dejar bien claro, yo no vengo a imponer nada. Solo vengo a explicarle algo a la luz de la palabra. Y hasta dónde podemos llegar con ser hijos, con tener una paternidad. Porque la Biblia nos habla de una paternidad espiritual. Y eso está llena la Biblia, hermano. Mire, solo le traje 7 casos aquí. Por ejemplo, David le decía a Saúl padre. Él le decía padre y no era un padre biológico. Eso lo puede chequear usted en el primer libro. Le voy a dar la cita para que usted los pueda ir a revisar en su casa y va a ver que ahí están los versículos. En el primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 11, David le dice a Saúl padre. Y vaya qué clase de padre tenía Saúl, hermano, en lo espiritual. Un padre muy malo, lo quería matar, lo quería aniquilar. Otro día hablamos de eso, pero sí, David le decía padre a Saúl y no era el padre biológico, era un padre espiritual. Eliseo, el caso más conocido en la Biblia, creo, él le decía padre a Elías. Ahí está en Segunda de Reyes 2:12. Cuando Elías fue arrebatado al cielo, dijo, padre mío, carros de fuego y gente de a caballo. Él le llamó padre. Él tenía el padre espiritual, no era un padre biológico, era un padre espiritual. El rey Joás llamó padre a Eliseo. En Segunda de Reyes 13:14 puede ver eso. El rey Joás llamó también padre a Eliseo, al profeta Eliseo. Fíjese que, hermano, los siervos de Naamán, cuando no quería ir a meterse ahí al Jordán, ellos se le acercan a Naamán y le dice, padre mío. A Naamán, hermano, un siervo le está diciendo, padre mío. Si te lo hubies, no es algo tan fácil que te está pidiendo el profeta para que vayas y te metas al Jordán. Entonces estos también le llamaban padre a Naamán. Pero en el Nuevo Testamento hay hermano, un montón de casos, Pero yo traje aquí 3, mire, por ejemplo, Onésimo. Sabe que en Filemón 1:10 dice Pablo, yo engendré a Onésimo en mis prisiones. Lo engendré, pero no es un engendramiento, hermano, natural. Es un engendramiento espiritual. Dice, yo engendré a Onésimo en mis prisiones. Ahí lo engendré, ahí nació de nuevo. Pero yo lo engendré. Hermano, me llamaba la atención eso. Entonces, Onésimo era un hijo espiritual de Pablo. Y Pablo tiene un montón de hijos espirituales. Pero quise mostrárselo así de esta forma, solo para ver los que en la Biblia están como padres espirituales. Mire, había un hombre que se llamaba Gallo, pero no Gallo con L, sino con Y. Gallo dice que fue un hijo muy querido del apóstol Juan. Juan le decía a mi hijo amado. Ya vamos a hablar un poquito más de esto. Ahí está en el tercer libro de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4, para leerlo ahí un poquito más claro. Y Marcos, aquel hermano, sí, yo creo que voy a decir algunas cositas de porque Marcos es el mismo Juan Marcos que anduvo con Pablo, anduvo con Bernabé, o sea que recibió palabra de Pablo,
recibió palabra de Bernabé, pero quien lo engendró espiritualmente fue Pedro. Pedro le llama y le dice: mi hijo Marcos está conmigo. Pero ese yo creo que anduvo, mire que ministros tuvo ese ahí, hermano, que le ministraban. El primero fue Pablo, pero una vez que estaban en un viaje misionero, ese se les vino, hermano, se les fue. Digo, ya no más, ya no ando con ustedes. Entonces, tiempo después, Bernabé, que eran familias, lo quiso llevar a un viaje misionero con Pablo, y Pablo dijo: no, Marcos nos abandonó, así es que no más con nosotros. Lo despreció, hermano, y esa fue la división de Pablo con Bernabé. Pablo por un lado y Bernabé por otro lado. Entonces dejó de andar con Pablo y se juntó con Bernabé, Marcos. Quiere decir que recibió discipulados de Pablo, recibió discipulados de Bernabé, pero quien lo engendró espiritualmente fue Pedro. Y ahí lo puede leer literalmente usted en el primer libro de Pedro 5:13, donde Pedro dice: estoy con mi hijo Marco. Pero no es un hijo biológico, es un hijo espiritual. Entonces fíjese, hermano, mire, ¿por qué le menciono? Solo hay 7 casitos ahí, pero mire, podríamos decir bíblicamente que Saúl fue un padre espiritual, Elías fue un padre espiritual, Eliseo fue un padre espiritual, Naamán fue un padre ahí, tal vez, hermano, desde el punto de vista que formó a esos siervos. Pablo es un padre espiritual. Juan, el apóstol Juan, es un padre espiritual, y el apóstol Pedro. Bíblicamente ellos mencionan hijos espirituales. Pablo tiene un montón, hermano. Vamos a hablar de algunas cosas de ellos. Ahora, la importancia de ser hijo, hermano. Mire, el ser hijo nos va a hacer victoriosos, hermano. Entonces, yo quiero hablarle un poquito de esto, porque hay versículos en la Biblia que nos hablan muy claro acerca del engendramiento espiritual. Le voy a leer algunos. Santiago 1:17, por ejemplo, dice: todo buen don y toda dádiva perfecta viene de arriba, desciende del Padre de las luces, en el cual no se da mudanza ni sombra de alteración. Pero mire el verso 18: de su propia voluntad nos engendró. Oiga esa palabrita: nos engendró por la palabra de la verdad, para que seamos como primicias de sus criaturas. Entonces, de aquí saquemos una verdad. Aquí vamos a ir entrando, hermano, a lo que yo quiero hablarle, porque la palabra engendra. No es un hombre, no, la palabra engendra, hermano. Es más, la palabra, cuando nos vamos a la parábola del buen sembrador, ¿qué dice esa parábola? Que el sembrador toma semilla y lanza la semilla. Cuando el Señor está explicando esa parábola, Él dice: miren, yo soy el sembrador y la semilla es la palabra. Y cuando usted busca esa palabra, valga la redundancia, en el diccionario, una de las acepciones que tiene es esperma. Eso quiere decir semilla, quiere decir esperma. Entonces la palabra es una semilla que cuando cae en buena tierra, germina. Eso es. Entonces allí hay un nacimiento, ahí hay un engendramiento. Y cuando esa palabra crece y se desarrolla, entonces, hermano, es cuando nos forma a nosotros. Entonces, mire qué importante, que nosotros los ministros somos los que regamos la semilla. Y si esa semilla cae en buena tierra, entonces hay un engendramiento. Y entonces por eso es que se da después hijos espirituales. Y los hijos espirituales empiezan a crecer y desarrollar. Y entonces esa es la importancia de ser hijos, hermano. Yo quiero llevarlo y ver varios versículos aquí con usted para darle mucha base bíblica a lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, Pedro también menciona en su primera carta, capítulo 1, verso 23, dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra. Otra vez, la palabra nos hace nacer, hermano. La palabra nos engendra, hermano. Entonces, mire, de aquí tendríamos que, hermano, que detenernos y hablar muchas cosas, porque y aquellos que hay mucha piedra en ellos, la palabra cae, pero no da fruto. O sea, no logran nacer.
Cuando la semilla cae entre espinos, también los espinos la ahogan y no la dejan crecer. Entonces ese hijo no logra nacer, no logra desarrollarse, hermano, no logra crecer. De eso, mire, vaya agarrando que su mente ahorita sea como una esponja, hermano. Es que de veras estos temas son bien, un poquito hay que estar bien concentraditos, hermano. Entonces, ¿cuántos estorbos hay para que la palabra de Dios se desarrolle en nosotros? Puede caer la semilla, pero perdónenme la expresión, pero a veces son como abortivos también. Hay como abortivos que no dejan que nos hagan nacer a nosotros. Hay cosas que estorban, hermano. Por eso hay que quitar la piedra, esa dureza. Hay que quitar, ¿sabe qué dice la Biblia? Que son esas espinas, ese monte malo que hay. ¿Sabe qué dice la Biblia? Son las preocupaciones de este mundo. A veces tenemos muchas preocupaciones, hermano, y eso ahoga la semilla. Eso ahoga el esperma de la palabra. Muchas preocupaciones, muchas, hermanos, estamos abrumados de tantas preocupaciones. Eso estorba. Entonces, ¿cómo tenemos que despojarnos de todo eso para lograr, hermano, un engendramiento? Ahora, en Santiago 1:21, otra vez el apóstol Santiago nos habla mucho de esto. Dice, por lo cual, mire este versículo que claro nos habla, hermano. Mire este versículo, es clave. Por lo cual, desechando toda inmundicia, hay que sacar afuera todo lo que nos sirve, hermano. Todo resto de malicia, hay que sacarlo de nosotros para que quedemos una buena tierra. Pero mire lo que dice la Biblia. Recibir con humildad la palabra implantada. Entonces aquí nos habla de recibir la palabra. Recibir la palabra. ¿Cómo, hermano? Con humildad. Entonces, al no recibir la palabra, y mire qué cosas que aparecen en la Biblia que fueran contradictorias, hermano. Pero la Biblia no se contradice, la Biblia es un libro perfecto. Fíjese que ahí dice que hay que recibir la palabra implantada. ¿Cómo vamos a recibir algo que ya está implantado, hermano? Vaya, si alguien me dice a mí, mira, tú ya tienes la palabra implantada, ya la tienes implantada, pero ¿por qué me dice la Biblia recibirla? Entonces, mire, hermano, así, mire, yo no de médico, de la ciencia de medicina, no sé mucho, pero por ahí he escuchado que dicen que cuando a alguien le implantan un órgano, el cuerpo tiene que recibirlo. Si el cuerpo no lo recibe, lo rechaza, no funciona. Entonces la palabra de Dios puede caer a tu vida, ahí, puede asentarse en tu vida, pero si no la recibimos, entonces esa palabra se queda como nada. Así como cuando le van a implantar un órgano a una persona, el cuerpo de esa persona tiene que recibir ese nuevo órgano. Si el cuerpo de esa persona dice rechaza, aunque esté implantado, pero si lo rechaza, ese órgano no funciona. Entonces la palabra de Dios es implantada en nosotros, pero hay que recibirla. Hay que, hermano, tiene que empezar a hacerse vida en nosotros. O sea, tiene que empezar hermano, a ser parte de nosotros. Si no es parte de nosotros la palabra, puede ser implantada, pero no va a funcionar. O sea, tenemos que agarrar la palabra que llegue a nosotros y empezar a que sea algo vivo en nosotros y que empecemos a caminar conforme a la palabra, a actuar conforme a la palabra. Entonces cuando nosotros recibimos la palabra y se hace una con nosotros, entonces ahí se va dando un engendramiento, hermano. Y la palabra nos empieza a formar, nos empieza a llevar, hermano, a otras cosas. Entonces, dicho esto, yo quiero hablarle de un hombre. Yo quiero hablarle de un hombre que nos enseña mucho, de Timoteo. Timoteo, hermano, ya lo vamos a ver. Por eso, así rapidito le di esto. Yo quería dejar por lo menos unos 40 minutos para hablar de Timoteo y lo logré. Tengo 40 minutos para hablar de Timoteo. En el primer libro de Timoteo, capítulo 1, verso 1, le voy a poner el tema aquí. Yo quiero hablarle de la, hermano, de la evolución. Así le puse al tema, mire, la evolución. Claro que es una evolución espiritual de Timoteo. Este hombre, hermano, nos enseña con su vida nos enseña cómo llegar a ser un hijo espiritual.
¿Cómo lograr, hermano, ir avanzando? Mire, todo por la palabra, todo por lo que es la Biblia, la palabra escrita. ¿Cómo hay que irla recibiendo, 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 hermano, recibiendo, recibiendo? Y eso nos va transicionando, nos va llevando a otros niveles y ahí, hermano, ahí nos lleva. Entonces, mire este versículo, con este vamos a terminar. Pero vamos a empezar a hablar de Timoteo con estos versículos, pero con este vamos a terminar. Porque aquí le voy a dar el final del mensaje. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo. Le está escribiendo esa carta a Timoteo. Mire cómo le llama: hijo amado. Hijo amado. Por eso la pregunta, hermano, de allá de aquel Saúl: ¿de quién es hijo? ¿De quién es hijo? No, yo no quiero saber cómo hizo para ejecutar el arma. No, ¿de quién es hijo? Qué importante, hermano, qué importancia eso. ¿De quién es hijo? Eso nos va a dar victoria. Si somos hijos, si logramos ser hijos, hermano, en lo espiritual, vamos a tener victorias, hermano, extraordinarias como la que tuvo David. Entonces a Timoteo, Pablo lo está nombrando. Él dijo: hijo amado. Entonces Timoteo llegó a la estatura de un hijo amado. ¿Usted se acuerda a alguien que le dijeron así? ¿A quién le dijeron así, hermano? ¿Verdad que al Señor Jesucristo tiene ese título? El Señor Jesucristo tiene esa estatura. Cuando Él sale de las aguas bautismales, dice: el Señor, se oyó una voz del Padre que dijo: este es mi hijo amado, en quien encuentro toda la complacencia. Y cuando estaba allá en el monte de la transfiguración, también dijo, se oyó una voz y dice, hermano: este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces ese título de hijo amado, yo creo que es la estatura más alta que puede alcanzar un hijo. Un hijo. Y Timoteo lo logró. Entonces vale la pena estudiar qué hizo Timoteo, hermano. Porque viendo lo que hizo Timoteo, nosotros podemos hacer un camino a la luz de la palabra. Entonces el que llega a ser hijo amado tiene unas victorias extraordinarias. Hermano, mire, David, ¿sabe qué quiere decir David? El nombre David, ¿sabe qué quiere decir? ¿Alguien sabe? No. David quiere decir amado. Amado, eso quiere decir David. Cuando lo busca en el diccionario, la palabra, ese nombre David, quiere decir amado. Quiere decir que David era un hijo amado también. Entonces, hermano, aquí se nos abre un panorama para estudiarlo. Entonces, vamos a ver qué hizo Timoteo para llegar a ser un hijo amado. Fíjese, hermano, yo no sé si me voy a adelantar con el mensaje, pero mire, revise usted las epístolas de Pablo. Revisemos las epístolas de Pablo. Las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo siempre fueron escritas para una iglesia. Esta carta va para los Gálatas, esta carta va para los romanos, esta carta va para los corintios, esta carta va para los de Tesalónica, esta carta para los colosenses, esta carta, todas las cartas de Pablo siempre iban dirigidos a una iglesia. Yo no sé si escribió más cartas personales, no sé, pero las que quedaron dentro del canon bíblico, dentro de los 60 libros de la Biblia, fueron 3 personales. Una se la escribió, bueno, 2 le escribió a Timoteo, ya vamos a hablar de eso. Una se la escribió a Tito y otra se la escribió a Filimón. Mire esto, hermano, yo sé si me estoy adelantando con el mensaje, pero mejor así, ¿va? Mejor así. Mire, cuando usted busca, tal vez busque ahí el libro de Tito. ¿Quién tiene Biblia? El libro de Tito. Cuando usted mira a quién va dirigida esa carta, él dice, esta carta de Tito, él dice, va dirigida a mi hijo, a mi verdadero hijo, Tito. Verdadero hijo, quiere decir que hay hijos falsos, hermano. Entonces, mire, él dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, le escribo esta carta a Tito, a mi verdadero hijo, Tito. ¿Alguien lo tiene? Aquí cerquita, vamos a ver.
verdadero hijo en la común fe. Ok, ahora búsqueme el primer libro de Timoteo. Entonces, mire, sí, me estoy enredando aquí, va. Mire, ayúdenle aquí a mi esposa, pues no la dejen solita, hermano, por favor. Mire, dice ahí a mi verdadero hijo. A mi hermano, hay hijos que son falsos entonces. Entonces, mire, hermano, ¿a dónde quiero llevarlo? A tres les escribió cartas personal. Esas cartas no iban para una iglesia. Esas cartas iban dirigidas a una persona. Entonces, en el primer la carta a Timoteo, él le dice casi lo mismo. Lo tienen ahí, lo tienen ahí. Mire lo que dice cuando le escribe a Timoteo en la primera carta. 1:2. Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces, Tito, verdadero hijo en la fe. Timoteo, verdadero hijo en la fe. Ahora, ¿qué se dice de Filimón? Ahí más adelantito está, después de Tito está Filimón. ¿Qué se dice de Filimón? Hermano, ya hice pedazos del mensaje. Allá los hermanos de allá que ponen los versículos, hoy síganme, ¿va? Pero ¿qué dice de Filimón? ¿Qué dice Pablo de Filimón? También dice, no dice que es un hijo. No dice que es un hijo. Dice que es un colaborador. Hay unas versiones, no sé esta versión como dice. Colaborador, dice Filemón, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. No le dice hijo. Voy a repetir esto. A tres personajes Pablo les escribió una carta personal. De ahí todas las cartas de Pablo fueron para las iglesias. Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, Romanos, Corintios. Todas las cartas para Pablo fueron para las iglesias. Pero a tres personas él les escribe una carta personal. Entonces a Filemón le dice mi colaborador, no le dice hijo. Mi colaborador. A Tito le dice mi verdadero hijo en la fe. Ya es diferente, hermano, hay una diferencia. A Timoteo le dice mi verdadero hijo en la fe en la primera carta, pero en la segunda carta le dice lo que leímos, hijo amado. Y los tres eran discípulos de Pablo. Entonces, mire, hay discípulos otra vez con ese cuadrito de atrio, lugar santo y lugar santísimo. Hay cristianos que solo se quedan en colaboradores. Hay cristianos que pasan a ser verdaderos hijos. Y hay cristianos que pasan a ser hijos amados. Tres niveles de hijos. Hay cristianos que solo se quedan en colaboradores, nada más. Esa palabrita usted la tuvo que haber estudiado. Si sacaron mayordomía, esa palabrita es sunergo. O sea, ahí hasta en medio de baleadas nos metían sunergos. Sunergos, verdaderos hijos y hijos amados. ¿A dónde llegó Timoteo? A hijo amado. Al único que Pablo le dice hijo amado es a Timoteo, a nadie más. Al único que Pablo lo nombra, hermano, él dice mi hijo amado es a Timoteo, de allá nadie más. A nadie más le dijo hijo amado. Búsquelo en la Biblia y si encuentra un versículo que le haya dicho a otro hijo amado, ahí me lo manda y lo voy a invitar a comer la mejor comida que existe aquí en Puerto Cortés. Y si no lo haya, me invita a usted. Entonces, mire, amado, entonces, ¿qué hizo Timoteo para llegar a ser hijo amado? ¿Qué hizo Timoteo? Entonces yo quiero así rapidito, hermano, Dios santo, y sí que el Señor me ayude. Así rapidito, mire, voy a volar. Hechos 16:1. Hechos 16:1. Llegó también a Derbe. ¿Qué se hizo el hermano Néstor? Se fue. Alguien que tenga una buena letra para que me ayude a escribir, hermano, porque si yo estoy escribiendo, alguien que se lance. No tengan pena, hombre. ¿Quién? ¿Aquí? ¿Kevin? Puedes venirte pues, así como que democráticamente, va, ya que democráticamente no se pudo, pues, mira, el rojito, los versículos, el azulito, yo te voy a ir diciendo, así solo con los dos colores lo vamos a hacer.
Hechos 16:1. Ahí pone, ahí arribita, Hechos 16:1. Dice, llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí, oiga esto, estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, ella era creyente, pero de padre griego. El papá no era cristiano de Timoteo, del cual hablaban. Mire qué bonito, mire el comienzo de Timoteo, mire la primera vez que aparece Timoteo en la Biblia, mire el primer versículo que se habla de Timoteo en la Biblia, Hechos 16. Entonces primero note que era un discípulo. Hermano, pero dice que también era alguien que lo elogiaban. Los hermanos que estaban en Listra, dice que lo elogiaban. Era un buen cristiano. Era un cristiano bien portado. Entonces dice que Pablo quiso que dice el verso 3, Pablo quiso que fuera con él y lo tomó, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, hermano, aquí ponerle discípulo, mira, con azulito. Entonces, lo primero que se registra de Timoteo es que él era un discípulo. Y un discípulo es alguien que se sienta a aprender, hermano. Un discípulo es alguien que se sienta a recibir la palabra del Señor. Un discípulo es alguien que hermano, mire, se expone a la palabra. Un discípulo es un alumno. Un discípulo es alguien que se sienta a recibir palabra. Así comenzó Timoteo, como un discípulo. Esa es la primera. Y mire, yo solo quiero ver la relación de Timoteo con Pablo. ¿Quién estaba enseñando ahí? Pablo. Entonces Pablo empezó y vio a ese jovencito, dijo, a este yo lo voy a engendrar. Y lo sacó entre todos. Y lo empezó a adoctrinar. Le empezó a dar palabra. Entonces, hermano, qué importante es que comencemos como discípulos. No vamos a llegar a ser hijos si primero no somos discípulos. Eso es que nos sentemos a discipularnos, lo que estamos haciendo ahorita. Mire, hermano, abrirse a la palabra del Señor, que la palabra del Señor me caiga como rocío, Señor, que me haga nacer de nuevo la palabra. Lo que quiero mostrarle aquí es que no es, mire, cuando leí aquel versículo que la palabra nos hace nacer, nos engendra, no está hablando de un inconverso. No, aquí está uno que es cristiano. ¿Qué dijo Pablo de Timoteo? ¿Qué dijo Pablo de Timoteo? Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Quiere decir que ese siempre fue cristiano, hermano, siempre estuvo en una iglesia. Pero ya cuando era un jovencito llegó Pablo y lo empezó a agarrar. Entonces mire, lo primero que hay que hacer hay que ser discípulo, hermano. Y discípulo me habla de que vamos a estar en una iglesia, tenemos que llegar a sentarnos a discipularnos, a aprender, a reconocer que allí se está impartiendo algo que necesitamos nosotros tener dentro de nosotros, que sea implantada la palabra. Entonces, lo primero que encuentro que es un discípulo. Ahí vamos a ponerle, hermano en Cristo. Tal vez le pones aquí acentito, ahí, aquí un guioncito y ahí hermanos, discípulos es en general un hermano en Cristo. Ese es un discípulo. Ahora, al seguir avanzando, más abajito en el verso 21, está hablando Pablo. Mire, discípulos de Pablo un montón, hermano. No le pudiera mencionar cuántos. Todo, siempre que usted mire la palabra hermanos en las cartas de Pablo, hermanos los escribo, hermanos les envío esta carta, hermanos. Cuando dice hermanos, él se está refiriendo a sus discípulos. Son un montón, son hermanos una infinidad. Ahora, en el verso 21 dice, está hablando Pablo y dice, Timoteo, mi colaborador. Entonces, Romanos 16:21, en rojito, Timoteo, mi colaborador, os saluda, y también Lucio, Jasón. Oh, qué feo este nombre, hermano. No sé si se anima a ponerle a un hijo así. Sosipater y mis parientes. Pero el punto es, yo quiero ir buscando la relación entre Pablo y Timoteo. Pablo como padre espiritual de Timoteo
y ahí todavía no le llaman hijo. Es que a esto quiero llevarlo, hermano. Primero le dijo, este es un discípulo, pero ahora le dice mi colaborador. Y esa palabrita colaborador es sunergos. Y sunergos es alguien que ya, hermano, vamos a ir poniendo esto un poquito a nuestros días. Sunergo es alguien que ya no solo está recibiendo como discípulo, sino que ya se integra a hacer una labor dentro de la iglesia. Un sunergo, un colaborador. Ya no solo viene a recibir, sino que ahora ve todo el mover de la iglesia y dice, yo puedo colaborar en esta área. Yo soy bueno para esto, entonces yo me integro ahí. Yo tengo habilidad para eso, entonces yo me integro ahí. Entonces ya pasa de ser un discípulo a un colaborador de todo, hermano, el desarrollo que de repente hay en la obra del Señor. Entonces ya vamos avanzando. Entonces Pablo ya no solo, Timoteo ya no se le llevaba a sentar, hermano, ahí a anotar sus, que bueno que anotan, hermanos, es una bendición. Mire, anotar ahí el mensaje, a recibir la palabra, a aprender. Ya no solo eso, sino que ahora ya era un colaborador del ministerio de Pablo. Mire cómo se fue metiendo. Mire cómo se fue metiendo. De discípulo a colaborador. A un sunergo, a alguien que ya, hermano, dice, yo quiero apoyar la obra, yo quiero colaborar en esto, yo voy a apoyar la obra. Entonces ahora es un colaborador, que aquí sería ponerle, no sé si te va a caber ahí, pero involucrado en el desarrollo ministerial. Es alguien que se involucra. Hermano, esa palabra sunergos es un asociado, es ayudar, es un compañero, es alguien que coopera. Cuando yo busco esa palabrita, esto solo se lo quiero dejar por datos ahí. Cuando yo busco esa palabrita, yo encuentro varios sunergos de Pablo. Entonces, mire, gente que evolucionó de discípulo a sunergos a colaboradores, yo encuentro varios. Por ejemplo, la Biblia dice que Priscila y Aquila era un matrimonio, ellos eran también sunergos, ellos eran colaboradores. Eso está en Romanos 16:3. Tito, mire que Tito pasó todo ese proceso también. Tito pasó todo ese proceso de discípulo a sunergo, y ahí vamos a ver los otros niveles. Pero Tito se menciona que él era un sunergo, un colaborador, en primer libro de Corintios 8:23. Epafrodito era otro hombre que se menciona que era un colaborador en Filipenses 2:25. Clemente, y aquí me abre otro panorama porque dice que Clemente y otros hermanos, ahí no le podría dar cuántos hay, pero sí menciona a Clemente y otros hermanos que eran colaboradores. Eso está en Filipenses 4:3. Filemón dice la Biblia que era un colaborador, ahí lo que leímos, era un colaborador. Filemón 1:1. Y mire que en Filemón 1:24 habla de otros colaboradores, dentro de los cuales se menciona Marcos, el mismo que después aparece como hijo espiritual de Pedro. Pero mire que estuvo trabajando con Pablo. Oh, hermano, yo leía esto y decía, qué tremendo. Hermano, déjeme decir algo aquí. Porque ahí menciona a Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, Filipenses 1:24. Pero ese Marcos fue un colaborador de Pablo, fue un sunergos con Pablo. Pero ese Marcos no logró ser engendrado por Pablo, sino que aparece como hijo de Pedro, del apóstol Pedro, allá en la carta de Pedro. Dije, Pedro, mi hijo Marcos. Entonces, mire qué importante, mire qué enseñanza. No importa dónde hayamos nacido de nuevo espiritualmente. No quiere decir que donde nacimos espiritualmente de nuevo, no quiere decir que allí está nuestra paternidad. No a la fuerza, hermano. El que le predica es uno de ellos. Yo tuve ahí varios pastores, hermano, y de todos aprendí, los bendigo, de todos aprendí. De todos, hermano, me enseñaron algo. Pero el que me engendró a mí fue mi apóstol. Él sí, hermano. Yo se lo digo con categoría. Y quien me hizo a mí nacer de la palabra, porque hay nacimiento, otro día vamos a estudiar eso, hay nacimiento de nuevo, nacimiento del agua, nacimiento del espíritu, pero vimos que ahí hay un versículo donde dice que nos hacen nacer por medio de la palabra. Entonces, hay un nacimiento de la palabra, y el que nos hace nacer por medio de la palabra se convierte en un padre espiritual para nosotros. Entonces no importa dónde hayas nacido espiritualmente, no importa cuántos pastores has tenido de aquí hacia atrás, no importa, eso no importa. Pero si estamos en un lugar donde tú dices, aquí es donde yo recibo la palabra, ábrete a la palabra, que ahí va a haber un nacimiento. No importa cuántos años tengas de ser cristiano también, no importa. ¿Cuál ejemplo me pone, pastor? Marcos.
Marcos, hermano, recibió discipulados de Pablo, recibió discipulados de Bernabé, otro tremendo hombre de Dios. Pero el que lo engendró por medio de la palabra a él fue Pedro. Entonces eso no importa, hermano, de dónde venimos, qué iglesia estuvimos, quién fueron nuestros pastores anteriores, no importa. Si queremos ser engendrados por la palabra, pues el Señor utiliza a un hombre de pies de barros, hermano, como sea, pero no es el hombre, sino que es la palabra que entra al corazón, y eso nos hace nacer de nuevo y empezamos a reconocer una paternidad espiritual, que importantísima es la paternidad espiritual, hermano. Qué importante, hermano, de veras. Mire, si nosotros pudiéramos medir eso, por eso le leí a Saúl, ¿de quién es hijo? ¿Y cómo insistió? ¿De quién es hijo? No es normal que un muchachito que ni cuerpo tiene haya vencido esa tremenda potestad. ¿De quién es hijo? Es que el ser hijos, hermano, nos va a llevar a otros niveles. Hechos 19:22, sigamos con Timoteo. Dice que Pablo envió, mire, ahí hay un enviado, envió a Timoteo y a Erasto, dos de sus ayudantes, colaboradores. Y ayudantes es una mega diferencia cuando le estudiamos, hermano, esas palabritas en el original. Yo por eso me gusta buscar el original, pero allá es sunergos, colaboradores es sunergos. Y ayudantes me habla de diaconeo, diácono, es otra palabra que se usa aquí. Solo que es un poquito, hermano, si lo viéramos estructuralmente, es un poquito más arriba. ¿Sabe dónde se utiliza esta palabra? En Hechos capítulo 6, ahí tenían los versículos, vayan poniéndolos por el tiempo. Mire, Hechos capítulo 6 están los apóstoles. Ahí poneme el versículo, Hechos 6:2. Espérame, no, ese no es. Ahí sería Hechos 19:22. Hechos 19:22. Y ahí ya no es, mire, ahí ya no es ni discípulo ni colaborador. Ahora Pablo le dice a Timoteo, es una ayuda. Dice que es un ayudante. Y ayudante es diaconeo, es administrar, es ayudar, es ministrar, es servir. Esa misma palabrita es la que se utiliza en Hechos 6, cuando tienen un lío los apóstoles y dicen, miren, ya nosotros no nos podemos descuidar de la palabra por estar sirviendo mesas. Esa palabra sirviendo es la misma diaconeos. Entonces dice, búsquense 7 hombres, pero mire la enseñanza. Dice el apóstol, yo creo que fue el apóstol Pedro el que habló en esa ocasión, en Hechos 6. Dice él, búsquense a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, para que hagan esta labor. Entonces ya hay un perfil, hermano. Ya hay un perfil. O sea, ahí, mire, perdóneme, hermano, no se vaya a sentir mal, pero allá no es cualquiera. Bíblicamente, Hechos 6 dice, búsquense 7 hombres de buena reputación. No vayan a buscar a alguien que la gente lo esté señalando por una falta, por un pecado y que sea cierto. No. Búsquense a alguien, búsquense 7 hombres de buena reputación, dice, hermano, llenos del Espíritu Santo, para que hagan esta labor de servir, de diaconeo. Entonces ya no era, perdón, hermano, no quiero ser despectivo, pero ya no era cualquiera. Ya no era, hermano, vamos a elegirlos y vamos a ver que vamos a sacar el papelito a ver quién sale. No, ya era alguien que tuvieran buen testimonio y que fueran llenos del Espíritu Santo para que cumplieran esa labor de diaconeo. Entonces, mire, a Timoteo ya lo están sacando de sunergos, de colaborador, y lo están poniendo como diaconeo, como diácono. Y esa palabrita diácono es un administrador. ¿Sabe qué es eso? Ya le están dando responsabilidades en la iglesia que ya no se le pueden dar a alguien que viene iniciando. Ni a alguien que ya tenga tiempo de estar en la iglesia, pero que no ha mostrado ningún avance, hermano. Entonces, por eso el tema, la evolución de Timoteo. Timoteo fue evolucionando. Timoteo no se quedó, hermano, en lo más básico. Él fue evolucionando, él fue escalando. Entonces aquí Pablo dice, ahora ya le da otro título, le da otra posición, y dice,
aquí está mi ayudante. Ya alguien que le ayuda a hacer cosas un poquito más complejas, más de responsabilidad, hermano, ya cosas que no se le pueden delegar a cualquiera, sino que ya es alguien que tenga un peso espiritual, ya alguien que tenga, hermano, un recorrido espiritual, que tenga una llenura del Espíritu Santo y que sea una persona que tenga buen testimonio. El mismo Timoteo con el mismo Pablo, pero en diferentes posiciones. Entonces, veamos otra. Veamos otra, hermano amado. Mire, en esta, no le estoy dando algunas cosas, ¿verdad? En esta posición de diácono solo se menciona dentro de los colaboradores de Pablo. Lo fui a buscar, hermano. Mire, ya se mencionan más poquitos. Ya se menciona, solo se menciona a un hombre llamado Erasto, que está ahí en ese versículo. A otro que, mire, no aparece el nombre, solo le llaman el hermano que acompañó a Tito. Eso está en 2 Corintios 8:19, lo ponen como un diácono. A Onesíforo en 2 Timoteo 1:18 también le llaman que es un diácono. Y a Onésimo también le dice que es un diácono. Entonces con Timoteo 5 colaboradores de Pablo aparecen con ese título, ya más poquitos. Ya más poquitos. Entonces mire que nos enseña. Discípulos había un montón, bastantes discípulos. Sunergos, ya había un buen grupo. Había un buen grupo, incluso uno de los versículos dijo ahí, y otros, no menciona cuántos, pero sí había un buen grupo. Pero ayudantes, diáconos, ya solo mencionan 5 que trabajaron con Pablo, 5. Interesante todo esto, hermano, interesante. Ahora, en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2. Dice, y enviamos a Timoteo. Ahí aparece otra vez Timoteo con relación con Pablo y dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios. Ministro. Ya no es discípulo, ya no es colaborador, ya no es ayudante, ahora ministro. Un ministro. Entonces, hermano, este es otro nivel. Mire cómo fue evolucionando Timoteo. Ya Pablo dice, es ministro. Por eso quien habla ahí es Pablo, hermano, y por eso me fui a buscar todos esos versículos donde Pablo se refería a Timoteo. Donde Pablo hablando decía, aquí está Timoteo, mi colaborador. Aquí está Timoteo, mi ayudante. Aquí está Timoteo, ministro de Dios. Entonces Timoteo en este punto ya hacía labores ministeriales, ya lo enviaban a cubrir iglesias. Oh, hermano. Mire, ya le daban otro tipo de responsabilidades. Mire, hermano, yo cuando estudiaba esto, ahí yo me ponía en el espejo. Me ponía en el espejo, ahí, oh Señor. Y yo me acuerdo cuando nos mandaban de obreros, hermano, incluso aquí a Puerto Cortés vine una vez, creo, a predicar, hermano, pero como obrero. O sea, que había un equipo apostólico y nos enviaban a predicar a las iglesias donde de repente el pastor decía, vayan a revisar cómo está tal iglesia. Ahorita está parado eso por la pandemia, pero de repente vienen aquí enviados a ver cómo va la obra aquí. Ellos son ministros que ya no los envían a una labor cualquiera, los envían a enseñar, a predicar. Entonces, hermano, ¿cómo podemos seguir evolucionando? Por eso lo que yo quiero mostrarle aquí es, aquí tiene que estar nuestra vida en Dios. No podemos quedarnos en discípulos toda la vida, hermano, perdóneme. No podemos quedarnos en discípulos toda la vida, no, hombre, hay que transicionar. Ahora es un ministro donde Pablo lo envía. Dios santo, ya solo me quedan 10 minutos, hermano. Ahí pongámosles asignaciones ministeriales. Ahí a la par ponerle asignaciones ya ministeriales. Esa palabra ministro, usted la va a... Mire, ¿sabe qué? Esa palabra ministro también es un diácono, pero es un diácono, dice el diccionario, que es específicamente un maestro cristiano y pastor. Ya es un trabajo ministerial donde se enseña la palabra o se pastorea. Bueno, ahí está. Y sabe que en esta labor
en esta labor solo aparecen 3 personas, incluyendo a Timoteo. Un hombre llamado Tíquico, en Colosenses 4:7 y Efesios 6:21 aparece Tíquico como un ministro, y Epafras, otro ministro del Señor, en Colosenses 1:7. Entonces mire, solo 2, 3 con Timoteo aparecen con ese título de ministros. Ya entonces el número es más reducido todavía. Qué interesante todo esto, hermano. Filipenses 1:1 dice, mire qué interesante, mire este versículo, qué interesante. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. No sé si nota alguna diferencia con los otros versículos. ¿Será, hermano? ¿Nota alguna diferencia ahí? ¿Alguien nota una diferencia entre los versículos anteriores que leímos? No. Ajá, por allá se ganó el café la hermana. Hermano, ya se pone al mismo nivel de Pablo. Allá decía, mire, en los que leímos anteriores decía, aquí estoy con Timoteo, mi colaborador. Aquí estoy con Timoteo, mi ayudante. Aquí estoy con Timoteo, mi discípulo. Pero ahora dice, Pablo y Timoteo, siervos. Ya están en un mismo nivel. ¿Cómo avanzó este hombre, hermano? O sea, mire, ahí a ese punto, Pablo le tenía una confianza a Timoteo, hermano, que no se la tenía nadie. Tal vez Tito llegaba ahí, ya le voy a explicar por qué, pero le tenía una confianza a Timoteo, ese hombre, ya lo miraba, hermano, como, perdóneme, pero ya lo mira, este puede ser el que me va a suceder a mí después de que yo me vaya, y así fue. El que va a ocupar el lugar que yo deje cuando yo me muera, Timoteo. Estaba listo, estaba preparado, pero mire cómo fue creciendo, hermano. Entonces, ¿cuántos comenzamos mencionando en los puntos anteriores? Un montón de gente, y ahora solo fueron filtrándose ahí algunos, hermano, y ahora solo hay 2 en este nivel, o en este yo creo que solo hay uno, hermano. Esta palabra siervo es un esclavo. ¿Sabe qué es esto? Entregados totalmente al ministerio. Así, mira, ahora entregados totalmente al ministerio. Totalmente entregados. ¿Sabe qué es esta palabra? Esta palabra es una palabrita que por lo menos así se escribe, no sé si así se pronuncia, hermano, pero es doulos. Y esta palabra es esclavo, pero esclavo de Jesucristo es que hermano, perdóneme, que ya no vivimos más solo para Cristo. Entregados totalmente al servicio del Señor. Entonces mire todas las cosas que podemos ver de Timoteo, hermano, a esta estatura. Solo se menciona a Epafras. En Colosenses 4:12 está cuando le dicen que él es un siervo, un esclavo. Solo a Epafras y a Timoteo, nadie más. Nadie más. ¿Cuánto llevamos? 5. Le voy a dar los otros 2 puntitos así de voladita. Este es el que estamos leyendo, 1 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo, así ponele, verdadero hijo. Primer libro de Timoteo 1:2, verdadero hijo. Entonces, mire, hermano, ya Pablo era reconocido como un verdadero hijo. Y yo siempre me preguntaba por qué el apóstol Pablo dijo eso de verdadero. Y él explica en uno de sus versículos ahí en Timoteo, si quieren leamos los hermanos, él explica que hay unos que se desviaron. Mire, por ejemplo, en Timoteo 1:6 dice, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Se desviaron, empezaron bien, pero se desviaron. Empezaron como Timoteo, empezaron ahí discípulos, colaboradores, ayudantes, empezaron, pero en algún momento agarraron otro camino, se desviaron, no llegaron a la estatura de un verdadero hijo, se desviaron, hermanos, se fueron por otro lado. Que el Señor nos guarde, hermano.
a nunca desviarnos, a nunca apartarnos de nuestras coberturas. Mire, fíjese que siempre en ese capítulo 1:19 del primer libro de Timoteo dice, le está hablando él a Timoteo y le dice, mira, Timoteo, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. Entre estos, ahí menciona nombres, entre estos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dos hijos espirituales de Pablo, Alejandro y Himeneo, que se torcieron, hijos falsos. Por eso toma fuerza de que Timoteo, tú eres un verdadero hijo en la fe. Pero Pablo tuvo hijos que se torcieron, y bastantes. Ahí mencionan dos, pero hay otros. Entonces aquí, verdaderos hijos, ¿sabe qué? Ese es alguien, yo le puse aquí, es alguien que ha mostrado fidelidad hasta el final. Es alguien que ha mostrado fidelidad. Es un hijo que aunque vio cosas difíciles, no se apartó. Ese versículo no lo anoté, hermano, pero yo creo que está, déjeme ver aquí rapidito. Ahí en Timoteo 3, 2 de Timoteo 3:11. Mire, ahí le está hablando Pablo a Timoteo y le dice 3:10, 2 de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi enseñanza. Mire lo que le dicen a Timoteo. Tú, Timoteo, has seguido mi enseñanza, la conducta, los propósitos, la fe, la paciencia, el amor, la perseverancia, las persecuciones, los sufrimientos, como los que ¿cómo dice aquí? Me acaecieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Entonces, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, mira, Timoteo, tú me has seguido aún en los peores momentos. Tú has estado allí conmigo, no me has dejado. No me has dejado cuando me persiguieron. En los sufrimientos no me dejaste. En las persecuciones no me dejaste. Mire lo que le dice, has seguido mi enseñanza, has seguido mi conducta. Mire, un verdadero hijo. Aquí pudiéramos sacar un perfil de un verdadero hijo. Alguien que sigue las enseñanzas, alguien que sigue, hermano, la conducta, los propósitos, la fe, la paciencia, el amor, la perseverancia. Mire cuántas cosas le dijo Pablo a Timoteo ahí, como un hijo verdadero. Es alguien que aún en los momentos difíciles no se le dio vuelta, para que lo entendamos así, coloquialmente, hermano. Ahí estuvo con él. Yo creo que Timoteo estuvo con Pablo desde el inicio de su ministerio. Hechos 16. El domingo vimos cuando fue enviado Pablo. Pablo fue enviado en Hechos 13. Oraron por él y lo enviaron. Solo pasó el capítulo 14 y el 15. Y en el 16 se encuentra con Timoteo. Y desde ahí agarra a Timoteo. Mire qué cosa. Desde ahí agarra a Timoteo, hermano. Y lo lleva hasta segundo libro de Timoteo 4, cuando le dice, he peleado la buena batalla. He guardado la fe. ¿A quién le está diciendo eso Pablo? ¿A quién se lo está diciendo? A Timoteo. A Timoteo le está diciendo, mira Timoteo, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Quiere decir que ese Timoteo estuvo desde el inicio del ministerio de Pablo hasta que Pablo entregó su ministerio y no le falló. Qué hijo, hermano. Qué hijo, hermano. Qué hijo espiritual tuvo ese Pablo, Timoteo. Entonces, déjeme cerrar con lo que iniciamos. Un verdadero hijo es alguien legítimo, alguien genuino, alguien sinceramente fiel. Eso dice el diccionario en cuanto a un verdadero. Pero primer libro de Corintios, capítulo 4, verso 16. Solo quiero leerle lo mismo, pero en otro versículo. Como iniciamos, pero solo que él lo dice en otro versículo. Lo dice a los corintios, le dice, por tanto, os exhorto a que seáis imitadores de mí. Le está diciendo Pablo a los corintios, que seáis imitadores de mí. Por esto os he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado. Quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os hará recordar mi proceder en Cristo Jesús, tal como lo enseño por todas partes en todas las iglesias. El que conocía lo que predicaba Pablo era Timoteo, hermano. Y le tenía tal confianza ese Pablo a Timoteo. Anda a enseñar, que yo sé que tú vas a ir a enseñar la verdad que yo he enseñado por años. ¿Por qué? Porque tú la has recibido. Y eres un hijo fiel, eres un hijo amado.
Entonces llegó a la estatura de un hijo, ahí ponerle un hijo amado. Oh, hermano, qué importante es ser hijo. Qué importante es que la palabra nos haga a nosotros, nos engendre, hermano, nos engendre, nos engendre. Que la palabra nos haga nacer de nuevo. No es el mismo nacimiento que habla Nicodemo, no es el mismo, hermano, insisto. El nacimiento de nuevo es el nacimiento espiritual. A Nicodemo se lo explican en Juan 3. Después el Señor le dice ahí en Juan 3, mira, Nicodemo, te es necesario nacer del agua. Ese es otro nacimiento. Y luego le dice, mira, Nicodemo, te es necesario nacer del espíritu. Ahí hay 3 nacimientos: nacimiento de nuevo, nacimiento del agua, nacimiento del espíritu. Pero Santiago habla de un nacimiento por la palabra. Ese es otro nacimiento, hermano. Entonces, mire, ¿cuántos quieren grandes victorias en el Señor, hermano? De veras, de veras. ¿Cuánto anhelamos volarle la cabeza a los gigantes? Recordemos lo de la pregunta que se hacía Saúl: ¿de quién es hijo? ¿De quién es hijo? ¿De quién es hijo? La importancia de ser hijo. Ahí vamos a tener victoria, hermano. Ahí vamos, mire, ahí vamos a disfrutar una vida, pero de verdad, plena en el Señor, siendo hijos. Que el Señor, que en todo este proceso, ya Kevin, gracias, o ponerle falta aquí, hijo amado es, déjame ver cómo le puse acá, creo que le puse algo así como complacencia total. Aquí, llegar a este nivel, es que vamos a llegar a una complacencia total. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, este es mi hijo amado en el cual encuentro toda. O sea, no es algo, no es una complacencia media. Este es mi hijo amado en el cual encuentro toda mi complacencia. Es un hijo que llena todo, hermano. Por eso yo lo veo como una posición de la más alta de un hijo. De la más alta de un hijo, hermano, es llegar a ser un hijo amado. Un hijo amado, un hijo fiel, un hijo que está en las buenas y en las malas. Ahí está, hermano. Un hijo amado es alguien que logra complacer el corazón del Padre. Entonces, Timoteo fue el hijo amado de Pablo. Pero hay otro hijo amado que está en Juan, en tercera de Juan 3:1, que es Gayo. Y dice Juan que Gayo es su hijo amado. Entonces, Gayo fue el hijo amado del apóstol Juan, otro padre espiritual. Por eso es bueno entender esto, hermano. Es bueno entender esto. El hijo amado de Pablo, Timoteo. Pero el hijo amado del apóstol Juan, Gayo. Yo sé que ese nombre es un poco feo, ¿va? Gayo. Pero mire, diferentes padres con hijos que llegaron a ser hijos amados. Y yo le aseguro que el hijo amado de Pedro fue Marcos. Entonces, diferentes padres espirituales con diferentes hijos amados. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de buscar evolucionar a llegar a ser hijos? A ser hijos y sobre todo, hijos amados. Otras versiones, ¿sabe qué dicen? Hijos carísimos, hermano. Hijos amados. Entonces aquí hemos visto el proceso de Timoteo, la evolución de Timoteo. Mire cómo comenzó Timoteo, un discípulo. Hechos 16:1, un discípulo. En Romanos 16:21, un colaborador. En Hechos 19:22, un ayudante. En Tesalonicenses 3:2, un ministro, hermano. En Filipenses 1:1, un siervo, pero es un esclavo. Un esclavo por amor, entregados totalmente al ministerio. Ahora, ya en su carta, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ya le llama, en la primera, le llama un verdadero hijo, en la primera. Y en la segunda, ya le llama un hijo amado. Un hijo amado. ¿Sabe quién llegó a este nivel también? Tito. Tito llegó a ser un verdadero hijo, pero no se dice de que Tito fue un hijo amado. El único que alcanzó el título de hijo amado es Timoteo. Es Timoteo. Lo miro así como no es sueño que tiene, ¿verdad, hermano? No.
Lo miro así como suspenso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por aquí los hermanos, no. ¿Todo bien? ¿Preguntas, hermano? No. De todos modos está lloviendo, ¿cómo nos vamos a ir? Son las 8:25 también, tempranito. Hermano, no, pues hablemos, ¿qué le parece esto? Manael me quiere predicar, venga Manael. ¿Quiere predicar? No. Una pregunta. Sí, sí quiero predicar un día, pero esos nombramientos los va a dar un apóstol o un pastor. Mire, amado, tal vez no lo dije en medio de la prédica, pero mire, hermano, sí tuvo que haberlo explicado, perdónenme. No miren esto como una posición. Yo no estoy diciendo que el que no sea pastor no va a llegar a ser hijo. Yo no estoy predicando eso, hermano. No. Y mire, por eso son buenas las preguntas. Porque uno en medio de la prédica se deja muchas cosas ahí que explicar. Imagínense el mensaje ahorita. El que no sea pastor nunca va a llegar a ser un hijo. No, hermano. No estamos hablando de eso, no es eso. Yo no quiero ver esto, no quiero que ustedes miren esto como una posición, sino mírenlo como una preparación interna, que aunque no tenga un título, dentro de usted hay una preparación de pastor. Hermano, ¿sabe cuál es mi deseo? De veras, tal vez le abra mi corazón aquí, pero ¿sabe cuál es mi deseo? Que yo un día tal vez tenga que salir, ya sea por el ministerio o por alguna cosa personal, y que yo diga, Dios santo, qué montón de predicadores, ¿a quién dejo predicando? Dios santo. Que tal vez tenga que hacer un ayuno de todo un día para que el Señor me diga, ¿a quién dejo predicando? Si todos tienen un mensaje que dar, hermano, y poderoso. No es pastor, pero puede hacer obras pastorales. No es evangelista, como nombrado, con un título, pero puede hacerlo. Entonces, más que una posición, yo le estoy hablando de algo que usted puede ir adquiriendo sin necesidad que se lo digan. Ahí viene el apóstol, ahí viene el pastor. No estoy hablando de eso, hermano, sino que en su preparación por la palabra, aquí usted viene y recibe palabra. Entonces usted se expone a la palabra. Entonces usted se está preparando, hermano, para una labor ministerial que aunque no tenga un título, pueda desarrollarla. Entonces no se trata de nombramiento. Si toca, mire, si tocara, por ejemplo, porque puede pasar, hermano. Entre nosotros pueden haber pastores y que de repente hay que extendernos más para allá, hermano. Hay que mandar a alguien a Omoa, por ejemplo. Ahí no hay iglesia de Benecer. Hay que mandar a alguien allá a Omoa. Entonces, si ya toca que hacer eso, no me corresponde a mí, porque yo solo le puedo decir a mi pastor, pastor, ya tengo a alguien preparado, ya lo mandamos a hacer un discipulado, viera cómo ha crecido la obra. Yo pienso que hay que enviarlo. ¿Quién lo va a enviar? Sería mi apóstol, no yo. Sería mi apóstol. Pero, hermano, no llevemos eso tan allá. Yo estoy hablando aquí ahorita. Preparémonos, que la palabra del Señor nos haga nacer de nuevo, para que cualquiera de nosotros tenga la potestad de ejercer alguna de las cosas que mencionamos acá, sin necesidad de un título. Es que los títulos solo son responsabilidad, hermano. Pero al final, qué lindo que todos tengamos una unción pastoral. Que agarramos la palabra y enseñemos. La podemos hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuántos se quieren ir? Póngase de pie, pues vamos a orar. Oh, que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Vamos a bautizar a Kevin como el que va a escribir ahora, porque qué bonita letra, hermano. Nada que ver con la chambonada del pastor, va. Nada que ver con la chambonada. Ajá, por allá. Ah, de veras. Hermana Teresita quiere predicar, dice. Ah, pues. No, pastor. En lo personal, solo quería aportando a ti algo que me ha encantado siempre, lo de la vida o la historia de Timoteo, porque siendo tan joven, él llegó a alcanzar todas estas etapas. Y nosotros a veces como cristianos, en vez de evolucionar como lo hizo Timoteo, vamos en evolución. Y eso no nos permite a nosotros llegar a esa estatura de Timoteo.
Y como le digo, siendo tan joven él, eso es algo que a mí siempre me ha encantado decirle a los jóvenes. Como le dicen, él no, como que no se sientan menos, ¿verdad? Porque a veces nosotros los que somos viejos en el evangelio, no hemos llegado pero ni a la mitad. Y ellos tienen la fuerza, la energía, pero todo creo que radica en el amor que nosotros le tenemos al Señor. Cuando nosotros amamos al Señor, entonces vamos a desear ser esos Timoteos que se dejan discipular, que se comen la palabra y la ponen por obra. Entonces yo creo que esta enseñanza de esta noche solo es como un confrontamiento para nosotros, porque la mayoría de los que estamos aquí somos servidores del Señor. Entonces debemos de mostrar esos frutos de esa evolución que Dios quiere para nosotros, que ya no nos quedemos en el nivel donde estamos, sino que deseemos, anhelemos con esa hambre, ¿verdad? Que el Señor quiere que nosotros lleguemos a tener esa estatura, que cuando nosotros diga el Señor, me lo llevo, pero llegamos a todos esos niveles que alcanzó Timoteo. Amén. Gloria a Dios. Sí, amados, así es, así es. Créanme que aquí habría muchas cosas que mencionar, pero el Señor nos va a llegar a qué vamos a predicar. Oremos. Padre, bendecimos tu nombre esta noche. Gracias por enseñarnos, de veras. Gracias por mostrarnos tu palabra de una manera más clara, más sencilla, Señor, como la necesitamos. Señor, necesitamos ver las escrituras, pero de una manera sencilla. Ayúdanos, síguenos habilitando, porque en verdad queremos que la palabra nos vaya haciendo evolucionar. En el nombre de Jesús, que nos ayudes a entender que nosotros por nuestra propia cuenta, por más esfuerzo que hagamos, no lo vamos a lograr. Pero si nos exponemos a la palabra que está siendo impartida en este lugar, sí lo vamos a lograr. Porque lo que nos va a impulsar es tu palabra. Lo que nos va a llevar a otro nivel es tu palabra. Lo que nos va a ir limpiando, quitando todo estorbo de nosotros es tu palabra. En el nombre de Jesús, así como Timoteo llegó siendo un discípulo, Señor, pudo ir evolucionando hasta llegar a ser un verdadero hijo y un hijo amado. En el nombre de Cristo, así como David logró obtener aquella batalla que nadie la podía ganar, aquella victoria que nadie la podía alcanzar. Se enfrentó a aquella potestad a la cual todo mundo le temblaba. Pero un jovencito que tenía esta cualidad de hijo, era un hijo, él se enfrentó a esa potestad y la venció. Le cortó la cabeza y públicamente levantó esa señal de victoria. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a alcanzar esa estatura de un hijo amado. En el nombre de Cristo, un hijo fiel, un hijo, Señor, que está siempre ahí de pie. En el nombre de Cristo, para convertirnos en esos guerreros que desafían aún aquellas cosas que parecen imposibles, pero que por ser hijos, por tener ese título de hijos amados, se pueden enfrentar y obtener la victoria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a hacer e ir en pos de alcanzar algo más en ti. Guárdanos en lo que regresamos a nuestras casas. Que ahí tu palabra nos ministre, que tu palabra nos lleve, Señor, a otros niveles. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dios le guarde, Dios le bendiga. Y nos vemos el viernes si el Señor así lo permite y si el Señor no ha venido.